Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de 101 Yardas. Hoy tenemos una edición especial. Vamos a tener una mesa de diálogo entre Samis y yo. Resumiendo lo que fue el draft, creo que coincidimos que fue un draft, pues sí hubo unas cosas inesperadas, pero bueno, muy estándar, ¿no? De lo normalito. Creo que hubo ciertas cosas, ciertas caídas, pero creo que los equipos que estaban mal mejoraron. Los equipos que estaban bien se mantuvieron. No hubo nada fuera del tema de Shedeur Sanders, que bueno, con eso vamos a arrancar el tema. Pero, pues bueno, vamos a hacer un episodio aquí un poco diferente. Expondremos diferentes temas. Principalmente arrancamos con Shedeur Sanders. Hablaremos de los mejores equipos, cuáles son los mejores equipos que vimos después del draft, los peores equipos que se desempeñaron en el draft y también cuáles fueron como los picks insignia de las primeras 3 rondas, que pues ahora sí que donde lo eligieron y el valor es donde fue como la mejor selección, ¿no? Pues bueno, vamos a darle. 101 yards. Señor Samis, Shedeur Sanders, ¿qué onda? 5ª ronda, pronosticado al inicio del proceso del draft que se nos iba a ir en el top 5. Luego empezó que top 10, luego que se salía la primera ronda. Creo que coincidimos, ¿no? Muchos que se podía salir la primera ronda. Lo platicamos el capítulo pasado. Sí. Yo dije que era el top faller. Yo dije que no iba a ser primera ronda. Eso fue increíble. Pero 5ª ronda, pick 144. O sea, los equipos dijeron, hay 143 jugadores mejores que Shedeur Sanders en este draft. Sí. No lo sé, pero creo que es algo más político que lo que realmente representa la habilidad como jugador de Shedeur Sanders. Yo tengo entendido, y bueno, coincido, ¿no? Yo también lo tenía como que caía mucho. Yo sí lo tenía al final de la primera ronda. Creo que podía irse a un equipo que subiera, como lo hicieron los Giants, pero bueno, se decidieron por Jackson Dart. O los mismos Steelers podían elegirlo, pero bueno, los Steelers no lo eligieron en ninguna de las 4 rondas hasta la 5ª ronda de los Cleveland Browns. Creo que, como bien mencionas, hay mucho factor más allá de su habilidad. Hay quarterbacks que hay videos de que dices, ¿qué onda? De hecho, fueron seleccionados antes que él, ¿no? Justo es a lo que iba. En primera, tenemos que tomar en cuenta que no había muchos equipos que necesitaran quarterback este año. O sea, sí, totalmente. El mercado para Shedeur, que digo, esta clase de quarterbacks no era nada fenomenal. Espectacular. Sí. Entonces, desde ahí que los Titans tuvieran a Cam Ward, ya le quitaba uno de 6, 7 equipos que pudieron haberlo escogido, o sea, al final. Entonces, pero me parece que fueron 13 quarterbacks que escogieron en total y hay 7, 8 adelante, 6, 7 adelante de él. Impresionante. Que, pues sí, o sea, mencionas a los Steelers, mencionas a los Saints, que eran los que se rumoraba que podían tomarlo en la primera ronda. Tuvimos a los Giants que regresaron a la primera ronda para agarrar a Jackson Dart. Al final, sí, si ves el video de Shedeur Sanders, es un quarterback móvil, es un quarterback que sí sale de situaciones muy a la Lamar Jackson. Claro. Que es una comparación, a lo mejor estoy exagerando un poquito. Sí. Ojalá llegue a ser pero Jackson, al final, pues lo off-field también cuenta mucho y creo que eso fue lo que lo mató. Sí, y yo estuve viendo ahí varias reseñas que lo mata son las entrevistas pre-draft. Para darles un poquito de contexto, obviamente están las pruebas que hacen los jugadores en el Scouting Combine y de ahí muchos equipos empiezan a llamar lo que llaman sus top 30 visits. El 30 visits. Que es que cada equipo decide a qué 30 jugadores van a traer a sus instalaciones a entrevistar a los jugadores, familiarizarse más con él. Y ahí es donde veo que... o sea, no obviamente en todas las listas porque pues a lo mejor equipos como los Ravens, los Chiefs, los Bills, que tienen quarterback, realmente tienen otras necesidades. Exacto. Sí. O sea, que no es que no lo pudieran tener como suplente, pero no realmente no lo van a llaman. gastar un pick, pero, pues claro. Entonces, sí, que fue muy informal en estas entrevistas, que los equipos sí tomaron como que una ofensa a su arrogancia, a su manera de tomar estas entrevistas. Y que lo corregían y como que se molestaba. Exacto. Sí, Entonces, como spoiled kid, ¿no? Casi. Y eso creo que también todo el contexto de que Deion Sanders es una personalidad importante en la NFL, que va a estar detrás de él, que va a estar ahí metiéndose con las decisiones de los equipos. Es un chavo que, pues obviamente, pudo estar donde está mucho gracias a lo que le ha dado su padre, pero pues también llega un punto que el no separarte de esa figura
te puede llegar a perjudicar ya en estas instancias. No, y de hecho, el hermano Shiloh Sanders se fue sin draftear y lo corrió a su papá como agente. Entonces, sí. Hay algo ahí más de lo que podemos ver nosotros, pero al final, pues sí, quinta ronda. Ahorita vamos a tocar un poco ese tema, pero creo que los Browns... No sé, no me gustó mucho cómo hicieron todo el proceso del draft. Y el que lo acabaran agarrando los Browns. A mí, honestamente, digo, cerrando el tema de Shedeur Sanders, que les caiga un talento. Pon tú, yo lo pondría talento ronda 2, ronda 3, quizás ronda 2, como talento en la quinta ronda y a ver qué pasa con el desastre que es ese cuarto de quarterbacks. Pues yo creo que como quinta pick, yo creo que fue... O sea, si nos vamos a evaluar el mejor pick de la quinta ronda, yo creo que es Shedeur Sanders. De hecho, muchos analistas, Mel Kiper, le da la mejor calificación a los Browns por ese pick. Entonces, sí es un talento solo en el campo, incluso de primera ronda, te lo puedo aceptar. Sí. Pero no es eso. O sea, al final el talento solo te lleva... No, y llegas a una franquicia que honestamente no tiene la capacidad de desarrollo emocional. O sea, llegas a los Steelers, te van a bajar los aires. Sí, llegas a Green Bay, que no tienes nada que hacer, te van a bajar tus aires. Llegas a Nueva Inglaterra con lo que generaron la Bill Belichick, la cultura que ajá. se creó en esa franquicia. Llegas a un Cowboys, llegas a un Cleveland. Sí, llegas a los Jaguars, llegas a estas franquicias tóxicas como tal. Está complicado. A los Jets, ¿no? O sea, creo que no tiene es un equipo que no tiene la cultura para poder lidiar correcta. A ver, estamos hablando 5 días después, puede que nos calle la boca en unos años, pero vamos a ver. Eso es algo que la verdad a mí del draft, o sea, hay talentos de sexta ronda. No nos vamos más lejos. En el ejemplo perfecto que todos tenemos siempre en mente, Tom Brady. Sí, claro. O sea, incluso él también cayó. O sea, se proyectaba como que era una segunda ronda y se fue hasta la sexta y pues hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, en las clases de draft, analizarlas hoy, una semana después, no... De hecho, tuvimos un comentario en uno de nuestros videos porque comentábamos, ¿no? Que era uno de los drafts pues, más históricos, quizás por la caída de Shedeur Sanders, por el lugar donde fue el draft. Y históricos. Esta clase no tuvo nada de talento. Digo, a ver, es complicado evaluar a tantos chavos que entiendo que no hubo prospectos quarterbacks como en otras, que eso quizás es lo que hace que una generación sea buena. Pero se dice que, insisto, estamos muy en pañales ahorita, que dicen que es una generación muy completa, nada espectacular, ¿no? Entonces... pues bueno, eso fue la caída de Shedeur Sanders. Vamos a ver qué es de ese muchachón. Pues sí, primero tiene que ganar el puesto de quarterback titular. Que lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer. Digo, Kenny Pickett, Joe Flacco, Deshaun Watson y Dylan Gabriel. Dylan Gabriel. Y Watson está lesionado, ¿no? Watson es Watson. Sí. Está lesionado y es de cristal últimamente. Joe Flacco tiene 39 años, Dylan 40 Gabriel, años. honestamente, creo que Shedeur Sanders la puede ganar. No, y Kenny Pickett es un perenne backup, entonces... Es que creo que Shedeur Sanders puede ganar esa titularidad. Vamos a ver. Pero bueno, eso es Shedeur Sanders. Una de las grandes historias de este draft. Cae hasta la quinta ronda, se lo llevan los Cafés de Cleveland. Vamos a ver qué es el futuro de ese muchacho. Yo le deseo bien, la verdad. Sí, no se le desea nada mal a nadie. Y bueno, nadie pronosticamos hasta la quinta ronda. Pero bueno, eso sucedió. Siguiente tema, mi Sam. Vamos a tocar... Ahora sí ya vamos a adentrarnos al draft como en general, ya quitamos el drama. ¿Cuáles fueron? Siempre se dice el pick como de mayor valor, ¿no? Es el jugador que cayó más, que lo agarró un equipo que no tenía pronosticado agarrar ese talento en la selección. Normalmente esto pasa entonces más hacia el final de las rondas, que pudo haber sido un first pick o top 10 pick y lo terminaron agarrando en el 20, 25, 30 o inclusive hasta el 15, ¿no? Si eres un talento generacional y por X o Y razón terminas en el 15. Vamos a evaluar de las primeras 3 rondas, que es donde hay jugadores de mayor renombre o que más conocemos. ¿Cuáles fueron los 3 value pick? Vamos a arrancar con la ronda 1. Ok, mira, en mi ronda 1 yo tengo, y no porque no iba a ser seleccionado en ese spot, porque todos teníamos, bueno, yo no tenía a Mason Graham, pero tú sí lo tenías a Mason Graham en el 5. Sí. Pero Mason Graham en el 5 a los Browns, a mí se me hace un gran value pick. ¿Qué digo? Ya ahorita lo voy a mencionar cuando mencione mis perdedores del draft, pero Mason Graham en el 5 a los Browns creo que es un value pick para ellos. Claro. O sea, se proyectaba que quiere estar en ese spot, pero
Para Cleveland no se hubiera imaginado tener a Mason Graham. Digo, a lo mejor se arriesgaban con Travis Hunter, pero decidieron cambiar. Mason Graham y 2 primeras rondas el siguiente año. Una primera ronda, ¿no? O sea, bueno, la tienen suya la tuya y la otra. O sea, la verdad es que... Entonces, sí es algo que puede funcionarles. Sí. Entonces, para mí, un pick de valor para los Browns específicamente, claro. Mason Graham. Sí, buena selección. Yo digo, como dices, ¿no? Creo que estaba en ese del 1 al 5, ahí va a salir, salió del 5 al final. Digo, ya hablaremos de yo sí diría de los mejores drafts. A mí sí me gustó el draft de Cleveland, la verdad. Ahorita platicaremos de eso. Pero bueno, yo tengo en la primera ronda, ahí sí yo sí tengo un jugador que pronosticó como talento top 5, quizás top 10, y se fue con los Atlanta Falcons. James Pierce Jr. Para mí, esa caída me pareció... ¿Qué pasa? Es un cuate que tiene off-the-field issues. Y lo pronosticábamos que iba a caer. Y sabíamos que iba a caer. Tú y yo lo dijimos. Sabíamos que iba a caer porque los equipos evalúan ya no es... A nivel colegial dices, a ver, es que un talento nato rompe todo. O sea, se vuelve... Pero ya en la NFL hay muchas cosas porque ya son jugadores... Que bueno, ha cambiado un poquito la regla del colegial, pero ya a nivel profesional ya son jugadores que juegan por dinero. Así de simple. Entonces, el que ya estás desembolsando estas cantidades, el tema de un jugador que tiene problemas fuera del campo es importante. Sin embargo, hoy, evaluando talento en que lo agarraron en un pick bastante alto, para mí es James Pierce. Es que fíjate que eso hizo que para mí los Falcons no tuvieran un buen draft en general. Tuvieron poquitas picks. Sí. Y tradearon para regresar a la primera ronda para agarrar a James Pierce. Sí. Y gracias a ese pick, que para mí fue un reach, que pudieron haber... O sea, James Pierce iba a caer a la segunda ronda, a mi parecer. ¿Sí? Entonces, siento aquí se debate, porque yo sí tengo Atlanta como de los mejores. Sí, es que por ese move, precisamente por ese move de James Pierce... tuvieron 2 primeras rondas. Sí, pero ya después no tuvieron nada. Sí. Entonces, sí. Iban a tener para mí hubieran tenido un excelente draft. Si se hubieran esperado. Si se hubieran esperado y a lo mejor les cae. Y digo, este draft, como dijiste, era un draft muy completo y había muchas otras opciones todavía. Sí. Y de hecho, mi segunda ronda, mi pick de la segunda ronda es, o sea, valor similar. Sí. Que es Mike Green. O sea, el edge de Marshall. También Sí. Sí. O sea, ese cuate juega como Raven. Sí. Desde ahorita. Sí. Entonces, o sea, de verdad, cuando vi que fue Baltimore Raven, dije, wow. Sí. O sea, match made in heaven. Exactamente. Entonces, no, y que les cayera, ¿qué fue el pick 59? No, casi se va a la tercera ronda. Y era un talento de primera ronda. Casi se va a la tercera ronda. Entonces... Sí. Eso hubiera estado peor que lo de Shedeur Sanders, yo creo. La neta, si se iba a tercera ronda, Mike Green. Sí, no, entonces, igual. gran value pick que les cayera. Otros equipos pudieron haber agarrado, en mi opinión, por ejemplo, los Falcons pudieron haber agarrado un Mike Green. Sí. Tener más picks, o sea, tener un draft un poquito más Claro, más porque completo. Mike Green te cae en ese pick. 100%. Sí. Creo que voy a tener que ajustar. Pero bueno, sí, a ver, no voy a repetir mucho. Mike Green, talento, no es generacional, pero sí es un defensive end que estaba, yo creo que después de Abdul Carter, para mí era el más disruptivo en esa posición. Igual, bueno, con Saraku, pero creo que Mike Green y, bueno, Abdul Carter, luego venía Mike Green. Su problema es, juega en la Universidad de Marshall, la gran película We Are Marshall, por cierto, vayan a ver. Es una universidad pues muy pequeña, que no tiene una competencia muy agresiva, pero bueno, o sea, destruyó. Al final el talento es talento y en las evaluaciones, cuando fue el Senior Bowl, todos estos todos estos partidos que juegan ya con los talentos que van o sea, destruyó todas las ligas. Me parece un gran pick para los Ravens. Y para Baltimore. Y es alguien que puede llegar a jugar desde el día 1 en esa defensa. Sí. Y lo va a hacer. Creo que lo va a hacer. Sí, y es una gran defensa, generalmente. Sí. Creo que Baltimore es un muy buen draft, la verdad. Sí, de hecho creo que están en los winners, pero sí. Pues digo, vamos a checar. Bueno, segunda, ya me voy con mi tercera. ¿Quién tienes de 3? Mi tercera es Caleb Johnson, corredor que se fue a Pittsburgh. Ok. ¿Por qué lo pongo aquí? Caleb es un draft que está muy completo en la posición de corredores. Tenemos a Ashton Yanti, ya hemos hablado infinitamente de él. Pero bueno, ese sí era talento generacional, lo sacamos del scope, ¿no? De los corredores. Pero este corredor, yo creo que en cualquier otro draft hubiera sido top 2, top 3 corredores del draft. Y que lo hayan agarrado los Steelers en tercera ronda, que perdieron a Najee Harris,
me parece un gran value pick. Sobre todo que no tienen todavía definido quién va a ser su quarterback. Necesitaban ofensivamente tener pues, un escaparate, se podría decir, desde la posición de corredor. Sabemos que los corredores desde el año 1 empiezan a ser productivos. De hecho, el primer año muchas veces llega a ser de sus años más productivos. Sí, pues están todavía fresquitos. Exacto. Y creo que para Steelers insisto, tercera ronda. Me hubiera gustado que Pittsburgh resolviera el tema del quarterback desde antes, pero, insisto, como ya lo platicamos, no es un draft de muchos quarterbacks. Están apostando y yo sigo insistiendo que Aaron Rodgers llegue este año a Pittsburgh. Puede ser. Pero creo que Caleb Johnson es un gran pick para ellos en la tercera ronda. Ok, sí, realmente Pittsburgh siempre ha sido una ofensiva que corre bien. Que corre bien y pues la cultura ahí es... O sea, Mike Tomlin tiene muy establecido su tipo de juego, entonces... Sí, si llega en un running back room con Jaylen Warren que está en ascenso y es un gran complemento para... Un gran dúo sí, ahí. Claro. Y es lo que está haciendo en la liga, ¿no? Tener dúos. Sí, ya tener... Será Barkley, quizás Janty, mismo Derrick Henry. Derrick Henry están en los Bell Cows, ¿no? Porque ni Atlanta con ¿Villan? Villan también. No, porque está Algier y... Sí. No. Hay muy pocos equipos que ya están con un corredor, ¿no? Bueno, los Packers con Josh Jacobs también puede ser, pero... Son corredores tanquecitos que pueden aguantar más golpes que, bueno, a la larga creo que perjudica mucho el talento. Cam Scativo. Los Giants buen pick, ¿eh? Buen pick, sí. Pero bueno, mi tercera ronda que creo que se destaca en este pick, Shavon Revel. Cornerback a los Cowboys. Dallas, yo por una sola razón lo tengo en que no me gustó su draft, pero ahorita lo vamos a platicar. Pero en general, este pick, o sea, es un top 5 corner de todo el draft y lo agarraron en la tercera ronda cuando muchos equipos tenían necesidad de corner. O sea, incluso los Packers. No agarraron hasta la séptima ronda. Sí, no. A ver. O sea, por ejemplo, los Cardinals que agarraron a Will Johnson en la segunda ronda, o sea... Dicen que Jair Alexander se está reconciliando con los Packers, vamos a ver. Ojalá, porque si no, va a ser un desastre esa posición en Green Bay. Pero bueno, sí. Sí, no, Shavon Revel es un corner muy versátil que igual llega a un equipo de los Cowboys que está necesitado de corners. O sea, con una secundaria que necesita ayuda, entonces va a tener un impacto inmediato. O sea, digo, Trayvon Diggs lo hace adecuado, pero... para mí es un jugador que se fue a la fama por tener 7 picks en el primer año, sí. Pero es muy inconstante. O sea, o le intercepta o le hace touchdown. O sea, y eso no te va en la NFL. No te va a ayudar en la NFL. Sí. Pues no, pero Cowboys en la tercera ronda hicieron un buen pick. De hecho, en la segunda ronda también con ¿cómo se llama? El Emanuel había Saraku. Saraku, sí. Ajá. O sea, de verdad que el draft que hizo Dallas me molesta porque... Es lo que tú querías. No quiero Dallas. Sí. Generalmente. Pero me agarraron 2 picks que yo quería en Green Bay. Nos los quitaron. Bueno, a ver, nos los quitaron. Yo no sé qué iba a hacer mi manager al final, hace cosas medio raras. No me pareció un mal draft de Green Bay, pero insisto, o sea, lo que hizo Dallas, posiciones que a mí me hubieran gustado en mi equipo, sí, y jugadores específicos que también me hubieran gustado. Pero bueno. Pues sí. Pues vamos si quieres a... Sí, entonces, bueno, ya hablando, ahora sí que de ahí podemos transicionar de una forma un poquito natural al tema de los mejores 5 equipos, ¿no? ¿Cuáles son los equipos, las mejores 5 drafts? Las mejores de todos. Para ti, si quieres, vamos uno con uno. Pero quisiera yo, hablando ya, vimos picks específicos que obviamente puede que estos picks pues, se traduzcan inmediatamente en los equipos que podamos hablar de ellos. ¿Cuáles son para ti los mejores 5 equipos que draftearon esta temporada? Pues mira, estoy un poco sesgado porque ya sabes qué iba a decir el primero. Sabes que ya los quité porque sabía que tú los ibas a poner. Ok. O sea, es mi tercero, cuarto, quinto, sexto, pero dije, mira, para no repetir equipo, se lo voy a dejar a Samuel. Okay. Los Pats hicieron un excelente draft. Sí, coincido. O sea, Bravel sabe qué quiere. O sea, es una persona que tiene muy claro cuál es su meta. Exactamente. Sí. Entonces, o sea, digo, Will Campbell, para mí, el pick más seguro del draft. Tuvimos corredor, receptor, centro. O sea, las primeras 4 picks en la ofensiva. Lo tienes como uno, el mejor. Sí, el mejor. Okay. Porque, y lo vamos a platicar más al rato, es el equipo que creo que más mejoró y que tiene un chance de hacer algo relevante esta temporada. Sí. O sea, en general, o sea, hasta pateador drafteamos. Tuvimos muchas picks, nos movimos muy bien en el draft. O sea, 6 de las picks que tuvimos no eran nuestras originalmente.
Entonces, pues al final creo que los Patriotas hicieron un excelente draft para darle la ayuda a Drake May que necesita para salir del sótano de esa división. Sí. Sí, a ver, insisto, Patriotas para mí fue de los mejores. No sé si para mí el mejor. Yo me quedé mucho, lo platicamos. Me hubiera gustado ver a Janty en los Patriotas. Pero entiendo la necesidad. O sea, Will Campbell era el pick seguro, el pick obvio. En la primera ronda tienes que proteger a tu asset más importante. Y tuvimos un running back, o sea, excelente. Sí. O sea, Trayvon Henderson, o sea. Al final agarraron el de Ohio State, ¿no? Ajá. O sea, al final agarraron un gran corredor. No el generacional, pero creo que un gran corredor con una gran línea ofensiva es mejor que un corredor generacional sin línea ofensiva. Barkley en los Giants, ¿no? Entonces, gran. O sea, creo que los Patriotas, insisto, no los pongo porque quería que tú te explayaras con ellos. Gran draft. Y ahorita hablamos de. Al final cerramos con quién de estos 10 equipos creo que vamos a coincidir. Es el que está más posicionado para poder llegar a los playoffs la siguiente temporada. Pero sí, o sea, Patriotas. Yo uno, y creo que vas a diferir mucho conmigo. Y no tanto por lo que seleccionaron, sino por lo que hicieron para el futuro de su equipo. Ya sé que para mí, los Cleveland Browns. Ok, y quiero que me des tu razón y yo te la voy a refutar inmediatamente. Ok. Mi razón número uno es primero, agarraron un dinero defensivo que era el mejor línea defensivo del draft. O sea, como defensive tackle, no edge, pues. Uh-huh. Y, insisto, no sabemos qué va a pasar con esta generación. Pero ese equipo se está armando para una potencial mejor generación el siguiente año. Y yo creo que por eso, para mí, lo que hicieron en este draft no son los jugadores que agarraron este año, pero agarraron una posición necesaria para ellos. Agarraron a Shedeur Sanders, que ya lo hablamos, debió haber sido segunda ronda, y terminó en la quinta, y agarraron 2 picks. O sea, van a tener 2 primeras selecciones, que potencialmente puede ser Archie Manning, el próximo quarterback el siguiente año. Entonces, para mí, Cleveland, y en general, los jugadores que seleccionaron no me parecieron malos, pero me gustó mucho cómo se movieron. A ver, entiendo, me vas a decir, soluciona tus problemas hoy, no mañana, ¿no? No, o sea, sí, pero a ver, no puedes tener las dos, no puedes solucionar los problemas hoy y también solucionar los problemas después. O sea, ok, tienes capital de draft, 2 primeras rondas el siguiente año en una clase de quarterbacks que está cargadísima, que es de las más cargadas en tiempos recientes. Sí. No escoges 2 quarterbacks. A ver, lo agarras en la... Yo no estoy de acuerdo con el pick de Dylan Gabriel. Ahí sí es donde que no me gustó. Digo, ¿para qué agarras un cuate que va a ser otro Kenny Pickett? O sea, bueno, no son iguales, pero que no va a sobresalir, honestamente. Ajá. Digo, ojalá sí. A lo mejor pero Kenny Pickett fue primera ronda. Kenny Pickett fue primera ronda. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero es a lo que yo voy. Agarraron quarterbacks que a ver, en la quinta, si agarras a Shedeur Sanders en la quinta y la rompe, eres un genio. Sí. Si no la rompe, lo agarraste en la quinta ronda. No importa. Okay. Y yo creo que el siguiente año van a tener el capital para agarrar el quarterback que ellos realmente quieren y potencialmente cambiar su franquicia. Y luego hacer... los Browns. ¿Qué haces en tu locker room? O sea... Sí, imagínate, tienes a Sanders, te va a hacer un drama si agarras un quarterback el siguiente año. O sea... Lo agarras en la quinta ronda sabiendo que no es tu proyecto a futuro. Si te sorprende, pues ya esos dos picks el siguiente año los agarras para resolver tus demás necesidades. O sea, es una apuesta. Sí. Pero una franquicia como los Browns no está hecho para hacer apuestas. Sí, a ver, no. Y las apuestas que hacen fallan. O sea, tienen un track record muy, muy deficiente. Brock Osweiler, o sea, no. Sí. No. Entiendo, pero creo que están diciendo, mira, tenemos 2 quarterbacks. Si alguno sale bueno, bien. Si no, el siguiente año vamos por el quarterback que queremos cuando viene una generación cargada. No los pongo ahí. Te digo, yo no sé si ponerlos en el 1. Los tengo en el 1 porque... Este top 5 los tengo muy Sí, yo fíjate que mi 1 es claro. Ajá. Mis otros 4 son hablo de equipos. Exacto, o sea, hablo de los Browns. No por lo que hicieron, pero por lo que potencialmente podría ser. Claramente nunca lo logran. Pero bueno, vamos a ver. Mira, te voy a dar mi resto del top 5. Yo tengo los Giants con un excelente draft a mi parecer. O sea, agarraron al mejor jugador defensivo del draft, Abdul Carter. Un quarterback que es potencialmente un quarterback franquicia en Jackson Dart. Y en general llenaron sus huecos. Scaribo llenaron sus huecos bien. Sí. Creo que se armaron con lo que tenían y creo que hicieron un draft muy, muy sólido. Tengo a los Saints. ¿Saints? Sí, excepto... Yo los tengo como los top 5. Es que, excepto, mira, si le quitas el pick de Tyler Show... Wow. Es que eso es todo. O sea, sí. Pero en general, pues es un equipo que estaba muy mal.
Y entonces, el resto de su draft para mí fue muy, muy sólido. Híjole, a mí no me gustó nada. Tengo a los Ravens. ¿Sí? ¿Coincido? Y tengo a los Raiders. Ok. Ese es mi resto del Mira, top 5. yo Giants coincido. Giants creo que resuelve sus grandes problemas, que es no tengo quarterback. Vamos a ver si es bueno. Creo que Jackson Dart tiene potencial. No tengo corredor. O sea, sí, con Tracy, pero No, pero le das un... O sea, Tracy es elusivo, es y un vas a third down meter back que y un cacha. cuate que ama el deporte. Sí, o sea, no, yo, y- como Scary, pues que yo le digo Scaribo, no sé cuál es. Tiene un apellido medio extraño. Pero es un cuate que se metió a Arizona State a la semifinal del fútbol americano colegial. Casi le saca el juego a los Texas Longhorns. Los Longhorns. Él, literal. O sea, Sí. y se carga al equipo. Es un cuate que va a morir por los Giants. Y la neta, creo que gran pick, que fue cuarta ronda, me parece. Fue cuarta ronda. Correcto. Y bueno, ya hablamos de Jackson Dart, ya hablamos de Abdul Carter. O sea, resolvieron Gran muy parte. sólido los Digo, Gigantes. obviamente es un equipo con muchos huecos. Hay una división sumamente compleja. O sea, ese es el problema. Giants para mí sí es value pick por pick. Creo que hicieron el mejor draft. Sin embargo, o sea, tienes a Filadelfia, que va a ser un trabuco sí o sí, porque tienen un manager. No, el Filadelfia y con los picks que tuvo Filadelfia que le Sí. dejaron caer. Sí. Y luego tienes a los Washington Commanders, que están creciendo y, o sea, Sí. llegaron a la final de conferencia con un quarterback rookie, con Jaden Daniels, que va a ser mejor y el se siguiente armaron, año. y se armaron bien. O sea, es una división que sí, Giants pues, podrás competir quizás. Dallas también mejoró mucho este draft, pero pues Sí. tampoco, o sea, creo que es una división muy difícil. Complicada. Pero Sí. pues los Giants, la verdad bien. ¿Quién Tengo más tienes? Ravens, Ravens. igual, espectacular. Es que los Ravens, hijo. no, Malachi los Starks odio. llegó ahí. Malachi Starks. Ajá, Que era él y Mike Green. el mejor safety y el mejor defensive end. Bueno, después Top- Abdul Carter. top tres. O sea, Y agarraron, sí, o sea, para mí reforzaron su defensiva, que si de por sí ya es competitiva. Sí. A ver si ahora sí se comportan bien en playoffs la ofensiva, pero gran pick los Ravens. Y tengo Atlanta. Atlanta, tú y yo Ok, diferimos. No difiero, o sea, no lo puse en los worst, Sí. en los worst 5, porque tuvieron, o sea, draft pequeño, o sea, tuvieron 5 picks nada más. Sí. Pero a mí sí me molestó que dieran tanto por subir otra vez a la Sí, primera ronda tienes por razón, o sea, alguien que tiene muchos off-field issues y pudieron tener talento ahí. Y pudo haber llegado a Mike Green. Exacto. Entonces, Pero yo no creo que esperaban que les llegara Mike Green ni uno de los dos. O sea, creo que hacen un trade. Me queda claro que les gustó más Pierce. Ujú. pero yo no creo que pensaban que les iba a llegar ninguno de los dos. Pero bueno, al final se reforzaron. No, y al final el draft para Atlanta también fue off-field con el hijo del offensive coordinator que le hizo la broma a Shedder. Sí, no, qué locura. Dinerito que también perdieron, entonces $300,000, ¿no? 350,000 en total. Entonces, pues al final, para mí los Falcons, Sí. ¿qué digo? Es una franquicia. Ay, hijo, es que a mí los Falcons me dan como... Cringe. Sí, porque es una franquicia que es como el llamerito siempre. Sí. Y o sea, el 28-3 para mí es como el epítome de esa franquicia y pobres cuates, pero... Sí, está cañón. O sea, digo, no, yo feliz con ese 28-3. No, pero- claro. Es que ese año era el suyo y de ahí no han logrado salir de ese hoyo. O sea, mentalmente eso les... Sí, es Les- como estas les pegó. franquicias con los Patriots, los Cowboys, que tienen dueños muy, muy old school. Y se meten mucho, Se están meten ahí en mucho, el campo. entonces Sí, pues sí, también sí. afecta, pero pues bueno, ya ahí esos son Bueno, y lo de otros Penix y problemas. Cousins, o sea, tienen dramitas ahí. Sí, graves, ¿no? de hecho yo pensé que los Falcons iban a hacer trade o sea, que iban a No, tradear a a Cousins Cousins. en el draft. O sea, Sí. y es una ficha pues bastante sólida Sí. que creo que Cousins es... Que si hubiera sido free agent este año, yo creo que hubiera sido el quarterback uno, bueno, sí, o dos. o sea, era mejor que todos los prospectos de este año. Sí, o sí. sea, al final, un equipo como los Saints que agarran a Tyler Shaw y dices, pues no, mejor tradea por Kirk Cousins y... Es que ese video de Shaw aventando esa ruta, ese slant, Sí. ahí es donde digo, no puede ser que eso fue seleccionado primero que Shadur Sanders. Pero bueno, ok, esos son top 5. Ahora, top 3 perdedores. ¿Quiénes fueron los peores 5 drafts? Top 5 perdedores. La verdad es que hay muchos que a lo mejor los... A ver, dame tu lista. Mi lista. Para mí los Bengals no hicieron nada. Ok, No tienes razón. pasó desapercibido. Es que más bien es eso. O sea, ni mejoraron ni empeoraron. Ni mejoraron ni empeoraron, no resolvieron sus problemas que tienen a la defensiva, Pues no. que es donde están realmente graves. Hicieron demasiado en el free agency con Higgins Sí, y en el draft. Chase. No sabemos nada con Hendrickson todavía. O sea, Bengals no hizo nada. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Los Lions me pareció un draft muy malo. Yo iba a poner a los Lions, pero fíjate que
los Lions están tan bien que no necesitaban un buen draft. Solo necesitaban no tener un mal draft. Estoy de acuerdo, pero es eso. Pero yo no sé, haz cambios para agarrar un gran tal. Mi problema es... Sí, entiendo lo que dices. No, o sea, no hicieron nada por dar ese brinquito que les falta. Sí, entiendo lo que dices, de que si tienes 6 picks, pero te falta una pieza, pues cambia por una pieza. Todo por esa gran pieza. Dejaron caer cosas, que les llegaron cosas. La defensiva, que en teoría es muy buena, pero luego se les lesionan todos. No agarraste depth ahí, no sé, o sea... Agarraste 3 jugadores a la defensiva, nada más. Que sí, digo, tuvieron unos 7 picks, 3 defensivos, 2 ofensivos, perdón, 4 ofensivos, pero dos linieros internos. Que al final, pues sí está hecho tu esquema para correr por dentro de los tackles. Bueno, con 1 y 1, ¿no? O sea, porque también... O sea, está Gibbs, que es más sí, pero también es como un Le'Veon Bell que tiene mucha paciencia y corre por dentro. Sí. No sé. Creo que el Lions tenía una oportunidad ahorita. Con 7 picks no son muchos, pero es el promedio que tienen todo el mundo. Tienen su... Sí, no hicieron mucho para... Y a mí eso no me gustó. Siguiente, los Vikings. Los Vikings, el problema de los Vikings, tenían 4 picks en todo el draft. Sí, los Vikings no tenían No tenían nada y draftearon línea ofensiva 2 veces, me parece. Que digo, ya como que siento que es un tabú que traen. Ya una vez. ¿Una vez? Un guard, un receptor, un edge, un backer y un tight end. 5 A ver, tight end tienes a Hawkinson. Sí, viene tocado, no regresó mal, pero pues tiene que volver a agarrar ritmo. Pero pues digo, 2 tight ends no está mal. Digo, o sea, no agarraron corner, no agarraron defensive tackle, no agarraron safety, que son posiciones corner es lo que más necesita ese equipo. No hicieron nada ahí. No, y pudieron agarrar, o sea, en vez de agarrar un guard. Sí, cuando ya en free agency agarraste como 7. Ajá. O sea, sí, no vi. O sea, Vikings igual. Otro equipo como los Lions que están a un pasito de dar ese salto. Son franquicias. Ganaron 15 juegos los 2 equipos en la temporada pasada. O sea... Son 2 franquicias que sí, a ver, rivales divisionales, pero son 2 franquicias que están a un paso de darlo, pero se nota que son los Vikings y que son los Lions. Que no terminan de dar ese golpe de autoridad para decir, Filadelfia, quítate que ahí te voy. Sí. Que puede ser que sí, los Lions principalmente, ¿no? Pero bueno, los Saints a mí no me gustó, ese core que agarraron cuando había opciones. Madre mía, no están, la posición más importante del draft no la resuelven. Sé que este año no era para resolver esa posición. No, y es por eso, y eso es lo que te iba a decir. O sea, eso están tanqueando un poquito para. Sí. Este año no, o sea, siguen en rebuild y el siguiente año tener mejores posiciones, mejor capital. Pero si me dices, me pareció mal draft, desapercibido, es un equipo malo que no está resolviendo nada. Pues sí. Y ¿qué tengo más? Los Dolphins. Yo también tengo los Dolphins. Los Dolphins me pareció también muy... Tuvieron 2 picks en las primeras 5 rondas. No tenían casi capital y las 2 fueron rich. O sea, jugadores que para muchos analistas estaban mucho más abajo y a lo mejor, no sé, o sea, digo, por lo mismo que tenían solo 2 picks, dijeron, bueno, pues si no lo agarramos ahorita, no lo vamos a agarrar. Sí, eran los que les gustaban y dijeron, vamos por ellos con lo que sea. Pero pues sí, los Dolphins a mí me... Bastante decepcionante. También otra franquicia que está enmascarada en la mediocridad. Y qué lástima, porque eran buenos los Dolphins. Pues sí, rival divisional tuyo. Pero yo creo, honestamente, que es una gran transición a lo que vamos a hablar ahorita. Creo... Ya hablamos de los... Bueno, no sé, ¿faltó algún top 5 tuyo? Yo no he dicho mis losers. Faltaron tus losers. Sí, claro. Mira, yo tengo los Browns. De top 5 losers. O sea, a ver, ¿estás en contra no solo de mí, sino del consenso general? Sí, no, y me queda claro. Porque, okay. O sea, no saben lo que quieren. O sea, a mí... O sea... Browns. O sea, sí, son los Browns al final. Sí. Entonces, vamos por... Y tiene sentido tu argumento de, ok, quinta ronda y si no, pues solo fue una quinta ronda. Sí. Pero tienes más... O sea, no solo necesitas un quarterback. Sí, pero imagínate que no estuviera Shedder. ¿Qué haces el siguiente año? No, tienes a Flaco, ahí, más o menos, Tank for Manning. No, y van por... claro, o sea, pero también te conviene tener 2 picks altas el siguiente año, entonces... Eso es lo que es que eso es lo que va a pasar. Ellos lo saben. O no. O sea, es que no sabes. Es que ese es el problema conmigo que tengo en los Browns. No hay un plan. No, es esa persona que no sabe lo que quiere y dice, bueno, pues vamos a intentar hacer todo. Y a ver cuál pega. Sí, de acuerdo. A ver, creo que es una franquicia que también está en una división muy compleja con 2 grandes ofensivas, que es Baltimore y Cincinnati. Uh-huh. 2 ofensivas muy sólidas, que es Baltimore y Pittsburgh. Ellos no son ni una ni otra. La defensiva, a lo mejor con Ward mejora. Sí, entiendo tu punto. Mi tema es,
No, y agarran a Travis Hunter que dices, a ver, y si les resulta... Perdón, no, los Browns, perdón, a Mason Graham, sí, tiene razón. Sí. Entonces, o sea, sí tienen esa en la línea defensiva, Mason Graham y Myles Garrett. Sí. A ver, o sea, no puedes ganar, yo no creo que puedas ganar muchos partidos con una línea defensiva muy sólida y lo demás, ¿no? Lo hemos hablado mucho desde que acabó la temporada, que hoy en día creo que donde más tienes que invertir fuera de la posición de quarterback es en la línea defensiva, que rompen todos los esquemas ofensivos. Sin embargo, y sobre todo el tamaño que ya tienen las líneas defensivas hoy en día, pero si no tienes un quarterback no tienes nada. Y Cleveland sigue con eso. Pero pues, le aventaron el dardo a 2, a ver si pegan, y si no pegan, pues no se siente. Pero insisto, entiendo por qué dices no hicieron nada relevante, lo entiendo. Pero bueno, son los Browns, vamos a ver. A mí me encantaría ver a los Browns. Que bueno, a ver, hace un año estuvieron en los playoffs. O sea, este año se cayeron, pero es un equipo que si está a pocas piezas. Si de repente pueden hacer ese click. Pues sí. Mira, y otro equipo que está nada, pero no están llenando los huecos que necesitan, los Cowboys. Para mí es un equipo que es completo, pero la posición más importante, las dos posiciones más importantes ahorita. La posición más importante se llama dueño. Bueno, es que ese es el problema. Y eso no para los lo cambian. No lo van a cambiar. Y no se puede cambiar. Bueno. No, o sea, pero la posición más importante que necesitaban ellos, receptor, 0 receptores. Sí. Necesitaban corredor, realmente no le invitaron a corredor. O sea, están a nada, pero ese nada todavía no lo están agarrando. Y están a nada en una división muy complicada, exacto, en una conferencia que la verdad... Sí, a ver, creo que la AFC tiene los mejores 3 equipos de la NFL. A ver, quitando Filadelfia. Pero está muy completa la NFC, creo, hoy en día. O sea, está más pareja. Está más pareja que la AFC. Es a lo que voy, está complicado. O sea, desde la ronda de Wild Card te tocan equipos ya complejos. Sí. En la AFC todavía te encuentras equipos a los Texans, o sea, toda la AFC Sur. Ajá. O sea, ya entrando a divisional y final de conferencia ya estamos hablando de otras cosas, pero es una conferencia que hoy en día está muy complicada. O sea, hay 2 divisiones muy chonchas, que es la norte y la de los Cowboys, precisamente. Entonces, los Dallas Cowboys yo creo que este año otra vez van a ser el último. Y puede que hasta el último. Yo creo que los Giants pueden dar una sorpresa ahí. Tengo Steelers. Necesitaban agarrar un quarterback decente. Sí. Y Will Howard no es la respuesta. No, para nada. Entonces, a lo mejor están esperando a Rodgers. A lo mejor lo trajeron a Will Howard para meterle presión a Rodgers, pero yo creo que les va a ser contraproducente. No sé, o sea, eso va a ser un problema. Creo que están apostando a llenar otras piezas en su pero que llegue Rodgers, que aprenda Will Howard un año de él y a ver si funciona. Pero sí, y lo hablamos desde el draft, desde antes. Fue uno de nuestros focos de uno de los episodios, el episodio 2, que los Steelers siguen actuando como una franquicia mediocre cuando lo hablamos en comparativa, son los Celtics, son los Lakers, son los Yankees, son los Dodgers, y actúan como si fueran un equipo mediano, y la verdad es que ya basta, ¿no? O sea, entiendo que la constancia y que han tenido 4 head coaches en 58,000 años, qué bien, pero llevas 20 años sin hacer nada. Sí. Y eso llegaste a un Super Bowl, lo perdiste contra Green Bay, ganaste contra Seattle en el 2006, pero hasta ahí no has hecho más. Y no compites en la conferencia. No llegas a finales de conferencia tampoco. Playoffs y 1 o 2 juegos máximo. Entonces. Sí, entonces, bueno. Tengo los Dolphins también, ya lo discutimos. Y tengo los Jaguars. La verdad, mira, es una apuesta al final, Travis Hunter. Dieron para mí demasiado porque todavía había mucho, o sea, digo, en el pick 5 tienes mucho talento todavía en el draft. Sí. Para apostar tu futuro a un jugador que no sabes... o sea, no ha jugado un snap. Los puedo poner. Sí. O sea, ¿cómo no pensé en los Jaguars? Ajá. Travis Hunter para mí es un bust, pero vamos a ver. Y entonces, o sea, ya no tienes primera ronda el siguiente año. No. Entonces, y los Jaguars están a... Una división muy mala. Una división muy mala, pero necesitas un quarterback. Trevor Lawrence no sabes si es la respuesta. O sea, puede tener un año espectacular o puede tener un año muy malo. A mí Trevor Lawrence me parece la típica situación que se vive en el sistema que es la NFL, que es el mejor jugador yéndose a la peor franquicia. Y no lo han sabido sacar de ahí. Y aparte, o sea, el debacle con Urban Meyer. Sí. El escándalo con los dueños. O sea, patética. Sí. Es un quarterback que honestamente lo metes a Nueva Inglaterra, lo metes a estas franquicias con cultura, a mismo Green Bay. Era imposible que llegaran en esos momentos a esos equipos, pero está en una franquicia mediocre que siempre lo ha sido desde que nació. Tuvo ahí 2-3 años con Byron Leftwich decentes, pero es un equipo que no da más y creo que Trevor Lawrence se está desperdiciando una carrera potencialmente excelente,
por una franquicia que no da. Sí, porque y este tiene año talento. no lo vuelven a demostrar. Vamos a ver. O sea, si Travis Hunter funciona, tiene a Brian Thomas. O sea, tiene dos muy buenos receptores con quien puede... Sí. Si termina siendo un gran receptor, que es lo que están claramente apostaron, perdieron una primera ronda el siguiente año por eso. Sí, o sea, que al final dices, ok, si es buen cornerback y si es buen receptor, es como tu primera ronda de este año y tu primera ronda del siguiente. Que yo creo que es lo que en su cabeza piensan, pero ya lo hemos hablado. Insisto, sí, no. La NFL no está para que estés jugando dos posiciones. Nope. Y sobre todo de tan demandantes, ¿no? Pero bueno. Pues ya veremos. Esos son. Ahora, para cerrar el episodio, señor. Creo que vamos a coincidir el equipo. ¿Qué equipo de los que se dijeron en el top 10 están posicionados para hacer un playoff push el siguiente año importante? Sesgado un poco, pero... A ver, ¿tienes una opinión sesgada y alguna opinión no sesgada? Sí, tengo dos opiniones. Yo voy por una sola opinión. Te voy a dar, mira, mi primero, yo obviamente voy a decir los Pats. Ok. Pero el otro equipo que creo que se posicionó bien fueron los Raiders. Están en una división complicada, pero en una división que es muy competitiva. O sea, siempre ha sido bueno, excepto ese año que fueron 0-6 los Raiders en esa división. Sí. Pero en general... El Raiders es un equipo que le saca un juego a los Chiefs. Sí, sin le problema. saca un juego a los Chargers. Sí, o sea, de hecho el año pasado fue por un debacle ahí de los árbitros, pero los Raiders les juega muy bien dentro de esa división. Sí, siempre creo que se puede posicionar Geno Smith, Ashton Jeanty, Brock Bowers con las tres piezas clave a la ofensa y Max Crosby. Y Pete Carroll. Perdón, y Tom Brady de manager. Bueno, de opinión. Ajá, está como advisor ahí. Entonces, los Raiders en el mercado en el que están, donde pueden generar mucho ruido. Sí. Aunado a todos estos jugadores nuevos que están con el sistema nuevo de Pete Carroll, que es un coach ganador. O sea, es una persona que ha ganado en su vida. Sí, creo que es el mejor offseason que ha tenido Oakland en mucho tiempo. Y comprobable, o sea, porque siempre es, no, es que Mike Mayo, que era el gran analista del NFL, a ver, era un periodista. Sí. Por algo no trabajaba en la NFL, o sea, correcto, sabe de lo que habla, pero es como, o sea, tú y yo sabemos de lo que hablamos, pero no tenemos el nivel para estar de general manager en equipos, la realidad. ¿Por qué no? American Airlines Jets de Nueva York, American Airlines. Bueno, sí, o sea, pero honestamente creo que ahorita, a ver, agarras un head coach que tiene el historial exitoso colegial, el historial exitoso en la NFL. Claro. Me queda claro que perdió un Super Bowl ahí por orgullo propio de que lo ganara Russell Wilson, pero qué bueno, me da mucho gusto. Sí. Pero creo que tienen un gran advisor, que es Tom Brady, tienen un gran head coach, hicieron un buen draft, ganaron un talento generacional en Jeanty. Sí. División complicada porque los Chargers tienen un gran head coach. Y todos los Broncos hicieron un buen draft. Sí. Los Broncos tienen un gran head coach que no caerá bien a muchos, pero la verdad es que Sean Payton están haciendo muy bien y Bo Nix está rompiéndola. Muy bien. Los Chiefs son los Chiefs. Son los Chiefs. O sea, la neta, es la división más complicada de esa conferencia, sin lugar a dudas. ¿Más pareja en total? Sí. En general, sí. Sí, no, porque la del norte tienes a los Browns. En esta yo creo que los cuatro equipos tienen posibilidad de ir a los playoffs este año. Sí, por eso yo los elegí porque digo, ¡ay, híjole! Tienes que quedarte en tercero de esa división y no está fácil. Yo elegí a tus Patriots. Okay, para mí, hicieron lo lógico, no me hicieron caso, gracias a Dios. Pero porque llegó Travion Henderson. Pero si no. También es otro equipo que tiene un coach nuevo. Sí. Tiene. Pero coach con experiencia. Para mí es el sin ser tan intenso, pero es el Campbell. Campbell, no. ¿Cómo se llama el coach de los Lions? ¿Se me fue? Sí, Dan Campbell. Dan Campbell, sí. Es el Dan Campbell de la AFC. Ok. Y es un motivador, es un cuate que hay que tenerle respeto, que vuelve a sacar la cultura que generó Nueva Inglaterra en los últimos 20 años. Él tiene esa cultura porque jugó en los Patriotas. Entonces fue campeón con los Patriotas. 10 touchdowns, recepción. Y tienes un gran quarterback, lo estás ya buscando protegerlo, que es lo más importante. Lo rodeó de piezas muy importantes en todos lados y creo que llega Stephon Diggs, que si no es tan dramático, hoy puede ser un gran receiver 2. Que en Nueva Inglaterra es... Bueno, Nueva Inglaterra es el 1. Sí. Pero y la división no es tan complicada. Eso. Y es por eso que yo digo, este equipo se puede meter a pelearle a los Jets, sin lugar a duda. A los Dolphins, sin lugar a duda. Sí, y a los Bills le hemos complicado la vida en estas últimas temporadas. Le saben jugar a los Bills. Le saben jugar a los Bills.
Sí creo que Bills todavía está ligeramente arriba. No, ligeramente. Bastante más arriba. Sí, bueno, sí. Sí. Pero no, a ver, digo ligeramente porque es rival divisional y le puedes ganar. No, y Any Given Sunday y en NFL, las divisiones entre ellas siempre hay rivalidades. Son más complicadas. Mucho más entonces creo que Patriots, para mí, no voy a decir que lo tiene garantizado porque faltan muchas cosas, pero tienen el segundo lugar de la división y quedar hoy en día con los playoffs de 7 equipos, quedar segundo lugar de tu división. Casi te garantiza. Casi te está garantizando los playoffs. Entonces yo creo que los Patriots, de ser el pick 3. No, 4. 4 este año. 3 el pasado. Del año, sí, 3, 4, pero ya no va a ser un brinco de uno. Para mí los Patriots se pueden colar a los playoffs y competir en el wild card. Bueno, vamos a llegar a los playoffs. Aguanta, primero vamos a llegar a los playoffs. Porque obviamente viene un nuevo head coach, o sea, estamos asumiendo, pero es un head coach y yo proyecto que Vrabel va a ser lo que necesita. Coach del año. Coach del año. Sí, porque honestamente llegar del cuarto peor equipo de la temporada a subirlo al 15-18, te va a hacer 20, o sea, va a ser el coach de los Houston Texans hace 2 años. Sí, el de Miko Ryans. Podemos hacer, de hecho, si quieren, el siguiente episodio, unas predicciones de awards. ¿Sí? Estaría bueno. Me gusta. Pues bueno, pues señores, con eso vamos a cerrar este episodio. Queríamos darles un especial básicamente de cuáles son nuestras opiniones de lo que pasó en el draft, los equipos que más mejoraron, los equipos que se quedaron en la mediocridad, cuáles fueron los mejores jugadores dependiendo de la ronda que fueron seleccionados por lo que representaban. Y pues bueno, fue una edición diferente del draft con drama. Insisto, pues normalmente el draft se llevaba, ya hace varios años que no, pero se celebraba en Radio City Music Hall en Nueva York. Ya traen este sistema de llevarlo a diferentes ciudades. Green Bay es una ciudad histórica en la NFL que no tiene este tipo de eventos. ¿Ciudad? Sí, con mayor razón, un pueblo bicicletero que no tienen este tipo de eventos, que viven de la NFL y bueno, demostraron ser un gran host por lo que representa. ¿Sí? Fue padre ver un evento así y bueno, un draft. Insisto, no tuvimos las grandes personalidades como en otros drafts que terminan siendo mediocres. Vamos a ver qué pasa con esta generación. Vamos a darle chance a los chavos. Estamos hablando que Travis Hunter a lo mejor es bust. Estoy yo diciéndolo. Sí, y a lo mejor es Hall of Famer, ¿no? Sí. Y a lo mejor Shadow Sanders termina siendo el quarterback titular de los Browns. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, eso es. Felicidades por tus Patriots. No, gracias. Yo pienso que los Packers hicieron sólido, normalito. O sea, top. El Golden, buen receptor. Sí, primera top ronda. 10, top 15, bien. Decente. O sea, creo que pueden pelearle a los Vikings, pueden pelear a los Lions. Chicago puede mejorar también, pero bueno, eso es. Los Patriots los playoffs. Felicidades y bueno, gracias por acompañarnos en nuestra cobertura del draft. Y bueno, nos vemos la siguiente semana para empezar a platicar de lo que se viene, que es ahora sí que empezar a hablar sobre el calendario. Que el 14 de mayo se revela el calendario. Podemos ver cuáles son los partidos más emocionantes de la temporada. ¿Qué digo? Los oponentes ya están hechos. Nada más es ver cuándo van a ser, cuál es el kickoff, pero... Bueno, esto se los podemos explicar en algún video, pero el calendario ya está básicamente... Ya sabes contra quién juegas desde que acaba la temporada. ¿Contra quién vas a jugar la siguiente temporada? Menos 4 equipos, casi. Entonces... Pero pues muy interesante y vamos a seguir con dinámicas, pues vamos a hacer este tipo de predicciones, vamos a hacer ahorita en el off-season que de aquí a agosto va a estar lento. Entonces... Sí. Vamos a hacer cosas diferentes para que se vayan enamorando de la NFL, para la gente que no ve la NFL se vaya preparando para apoyar a algún equipo, que conozcan las historias de los jugadores, de los equipos y bueno, hemos hablado estos días de historia, pues quizás de Green Bay por el draft, pero bueno, hay muchos equipos espectaculares y bueno, estaremos hablando ahí para que se enamoren. ¿Es una de las 2 franquicias originales? Cardinals, que bueno, no eran de Arizona originalmente, pero Chicago. Eran de Chicago, los Chicago Cardinals. Pero bueno, eso es. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.